Le voy a comentar. Antes de que Dios crea al hombre, están los cielos y la tierra. ¿Y qué es lo primero que Dios hace después de los cielos y la tierra? El primer día, ¿qué hace? Y dijo Dios, sea la luz. Y fue. Fíjate, la tierra está desordenada. La tierra está vacía, desordenada, en caos. Y la tierra está en tinieblas. Dios no puede crear al hombre y llevarlo a las tinieblas, porque las tinieblas no representan el reino de Dios. Las tinieblas, ¿qué reino representan? La luz. No, las tinieblas representan el reino del diablo, de Satanás. ¿Cómo está la tierra? Desordenada, en caos y en tinieblas. La tierra está sumergida en tinieblas. Si Dios crea al hombre y lo lleva a vivir en una tierra llena de tinieblas, el hombre no le va a entender a Dios, porque las tinieblas no es el hábitat de Dios. Las tinieblas es el hábitat de la serpiente. Lo primero que Dios crea para que después el hombre sea puesto en la tierra es la luz. ¿Por qué? Porque la luz representa el reino de Dios. Amén, amén. Repite conmigo, la luz representa el reino de Dios. Desde la luz Dios puede hablarle a los hombres, y los hombres le pueden entender, y los hombres se pueden relacionar, y los hombres pueden tener comunión con Dios. Porque la luz representa el hábitat del Padre, porque la luz representa el reino de Dios, a donde Dios va a poner al hombre para que el hombre pueda hacer la voluntad de Dios. ¿Me estoy explicando? Ahora, hay dos árboles en el huerto: el de la vida y el de la ciencia. El de la vida, ¿qué representa? La luz. Pero el de la ciencia, ¿qué representa? Tinieblas. Porque si el hombre come de la ciencia, ¿qué le pasará? Morirá. ¿Y quién está detrás de la muerte? ¿Quién tiene el imperio de la muerte? El diablo. Bueno, en ese entonces lo tenía, ¿no? ¿Puede decir amén? Amén. Ahora fíjese, ¿hasta aquí voy bien? Amén. Fíjese lo que le voy a decir. Cuando el hombre come del árbol de la ciencia, se vuelve a llenar de tinieblas y se hace uno con la serpiente. Se llena de iniquidad, y la iniquidad lo lleva al pecado. ¿Sí o no? Amén. Ahora, ¿cómo es el hombre? Ahora el hombre es un hombre lleno de ¿qué? Lleno de iniquidad. ¿Sí, amén? Amén. Ahora el hombre es un hombre lleno de iniquidad. Ahora la mente del hombre, ¿dónde está sumergida? Tinieblas. Ahora el hombre en su mente es una forma de pensar, ¿con quién? Fíjate, cuando el hombre se convirtió en pecador, cuando el hombre escucha a la serpiente y se llena de iniquidad, y después el pecado llega al hombre, el hombre pierde la vida de Dios. El hombre pierde la gloria de Dios. El hombre pierde la naturaleza de Dios. El hombre pierde la vida de Dios, y el hombre pierde el reino de Dios. El hombre deja de ser uno con Dios, y ahora el hombre se hace uno con la serpiente. La mente del hombre ya no es la mente de Dios. La mente del hombre ahora está sumergida en la mente de la serpiente. Dios lo dice de esta manera: mis pensamientos no son, mis caminos no son. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Cuando tú te metiste a la manera de pensar de la serpiente, tú dejaste de pensar como yo pienso y te sumergiste para pensar a la manera que piensa la serpiente. Amén. Amén. Ahora le voy a enseñar algo que es poderoso, ¿ok? ¿Lo quiere escuchar? Amén. Amén. Espéreme, déjeme aquí. Connie, ¿me puedes ayudar aquí porque no encuentro mis cosas? Fíjese, le voy a enseñar algo poderoso. Si usted va a la segunda carta a los Corintios 4:4, vaya ahí por favor. ¿Qué dice la segunda carta a los Corintios 4:4?
Alguien que le dé lectura, por favor, cuando no encuentro mis cosas. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del reino de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ok, fíjese lo que le voy a explicar, amén. En los cuales el Dios de este siglo cegó ¿qué? El entendimiento de quién. ¿De quién? Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes son los incrédulos? ¿El mundo o la iglesia? ¿Mundo? ¿Quiénes son incrédulos? ¿Los que están en el mundo o los que están en la iglesia? A ver, le pregunto. ¿Quiénes son los incrédulos? ¿Los que están en el mundo o los que están en la iglesia? ¿Los del mundo? Híjole. Espero que no me vaya a parroquear de aquí, no me vaya a salir apedreado de aquí, ¿eh? Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quién? ¿En dónde está el entendimiento? La mente. De los incrédulos, repite. Te voy a decir algo, voltéame a ver. El mundo no es incrédulo. El mundo es ignorante. ¿Sabes qué es un incrédulo? Un incrédulo es aquel que conociendo la voluntad de Dios, no la hace. Un incrédulo es aquel que conociendo el propósito de Dios, no vive en él. Un incrédulo es aquel que estando en el reino de Dios, decide salirse de él. Déjame preguntarte algo. ¿Adán conocía la voluntad de Dios? ¿Dios le dijo a Adán que no comiera del árbol? ¿Adán conocía su voluntad? Adán sabía que no debía de comer de ese árbol. ¿Por qué comió? El hombre sabía que Dios le dijo que no debería de comer de ese árbol. El hombre conocía la voluntad de Dios. Dios le dijo, come de todos los árboles, pero de ese árbol no comas. ¿Y de cuál comió? Te pregunto algo. ¿Adán conocía la voluntad de Dios? ¿Conocía el propósito de Dios? ¿Conocía el reino de Dios? ¿Obedeció a Dios? ¿Cómo fue Adán? Te pregunto algo. ¿Tú has leído Hebreos 11 donde están los hombres de fe? En Hebreos 11 están todos los hombres de fe. ¿Lo has leído? ¿Está ahí Adán? ¿Por qué no está Adán ahí? Porque Adán fue un incrédulo. ¿Puedes decir amén? Amén. Amén. ¿Qué fue Adán? Incrédulo. ¿Qué fue Adán? Incrédulo. Incrédulo es aquel que conociendo la Biblia no vive como dice la Biblia. Incrédulo es aquel que conociendo la voluntad de Dios decide no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Incrédulo es aquel que conociendo que hay un reino de Dios decide vivir fuera del reino de Dios. Incrédulo es aquel que conociendo lo que quiere Dios de ti decides, no, hoy no, mañana, quién sabe, déjame vivir como yo quiero vivir. ¿Me estoy explicando? Amén. Amén. Mire, yo sé que usted está diciendo, a ver, ¿este de qué está predicando? Quiero que vayas a la carta a los Hebreos 3:12. Ve por favor a la carta a los Hebreos 3:12 y fíjate lo que dice tu Biblia, no lo que yo predico. Fíjate lo que dice tu Biblia. Dice, ¿ya lo tienes? Mirad, repite conmigo, mirad, hermanos. Mirad, hermanos. 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 Que no haya en ninguno de ustedes Que no haya ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad. Que no haya en ninguno de ustedes, hermanos, corazón
La palabra corazón es mente. Corazón malo ¿de qué? ¿A quién le está diciendo Pablo que no haya incredulidad? ¿A los del mundo o a los hermanos? Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, para apartarse de la voluntad de Dios, para apartarse del propósito de Dios, para apartarse del reino de Dios, como se apartó Adán. Adán conocía la voluntad de Dios. Adán conocía el propósito de Dios. Adán vivía dentro del reino de Dios y le importó un cacahuate porque se metió, escuchó otra voz, se llenó de iniquidad y comió del árbol y se murió. Ahora, escucha lo que te voy a decir. Para Dios morir no es ir al polvo. Para Dios morir es perder su vida. Te lo voy a repetir. Para Dios morir no es que el hombre vaya al polvo. Para Dios morir es perder su vida y vivir apartado de Él. Porque hoy en día el hombre va al polvo, pero no muere jamás en Cristo. Amén. Te lo repito. Para Dios morir no es que vayas al polvo. Para Dios morir es que pierda su vida, que pierda su reino y que Dios deje de vivir dentro del hombre. Cuando un hombre no tiene la vida de Dios, cuando un hombre no tiene a Dios viviendo dentro de él, cuando un hombre no tiene el reino de Dios, ese hombre ¿cómo está para Dios? Muerto. Aunque no esté en el polvo. Por eso la gente que está en el mundo, ¿cómo está? Pero si no está en el polvo, pero está muerta porque no tiene a Dios, porque no tiene la vida del Padre, porque no tiene la vida del Cristo, porque el Padre no vive dentro de ellos. Amén, amén. Cuando Dios le dijo a Adán, si comes de ese árbol morirás, lo primero que le pasa a Adán es que Adán muere. ¿Qué es que muera? No es que se muera físicamente y regrese al polvo, es que pierde toda relación, todo contacto y toda comunión con Dios. Dios se sale del hombre y el hombre se hace uno con la serpiente y Dios ya no vive en el hombre, el reino ya no vive en el hombre, el Padre ya no vive en el hombre y el hombre y el Padre ahora se hacen enemigos. ¿Me estoy explicando, amado? Amén, amén, amén. ¿Quién cegó el entendimiento del incrédulo Adán? Según de los Corintios 4:4. El Dios de este siglo, ¿quién es? Satanás. Cega el entendimiento de los incrédulos. ¿Cómo era Adán? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Te lo voy a repetir. El propósito del evangelio es que el hombre sepa que la gloria de Dios está en Cristo y que la imagen de Dios está en Cristo y que cuando el hombre tiene viviendo dentro de él a Cristo, Cristo le da la gloria y la imagen de Dios a los hombres. Amén. 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 El propósito del evangelio es que tú sepas que Cristo tiene la gloria de Dios y que Cristo tiene la imagen de Dios y que Cristo en el hombre le da al hombre la gloria y la imagen de Dios. Amén, amén. Escucha lo que te voy a decir, iglesia. El primer hombre en el que vivió Cristo fue Adán. El segundo hombre en el que vivió Cristo fue Jesús. Y el último hombre en el que vive Cristo es la iglesia, el nuevo hombre. Donde no hay griego, ni escita, libre, ni esclavo, hombre, ni mujer, en donde todos somos el cuerpo de Cristo. Amén. Amén, amén. Solamente hay 3 hombres en los que ha vivido Cristo: Adán, Jesús y yo, la iglesia. Y cuando Cristo vive dentro del hombre, Cristo le da al hombre la imagen de Dios y Cristo le da al hombre la gloria de Dios. Amén. Amén. Por eso el diablo cega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo para restaurar, antes de crear al hombre? ¿Para qué? Para que el hombre le entendiera a Dios. ¿Cuál es el propósito del evangelio? ¿Traer qué?
luz al hombre para que pueda recibir el reino. Amén. Amén. Amén.